¿Qué tal? Ahora quiero hablar de cómo reacciona el sistema jurídico ante la presencia de este nuevo paradigma del daño ambiental. Prácticamente en todas las legislaciones del mundo, lo que se trató de hacer para enfrentar los problemas derivados de la producción de daños al ambiente fue adaptar el sistema civil, fundamentalmente en aquellos temas que tienen que ver con la legitimación procesal, la creación de acciones ambientales específicas distintas a la acción civil, la reversión de la carga probatoria, los plazos de prescripción que tendrían que ser más largos en virtud de las características propias del daño ambiental, que es un daño que se manifiesta muchos años después de que las causas que lo produjeron tuvieron lugar. Se crearon también, en algunos casos, jurisdicciones especializadas, es decir, jueces especializados en materia ambiental. Se estableció también en las legislaciones la preeminencia de la reparación in natura, es decir, la preeminencia de que el ambiente se recompusiera, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de que el daño se produjera, y no pagando una indemnización como lo contempla el Código Civil. También se revisaron los efectos de la sentencia. En algunos países, como Brasil, se dijo la sentencia debe tener efectos erga omnes. Sin embargo, a final de cuentas, el tema de la responsabilidad por el daño ambiental no dejaba de estar vinculado al sistema de responsabilidad civil, que no es eficiente para enfrentar los problemas propios de un paradigma novedoso como lo es la producción de daños al ambiente. En la presentación que ustedes pueden revisar encontrarán un cuadro que establece más o menos los avances de algunos países de América Latina en estos temas que he comentado, cómo en algunos casos se van incorporando estas modificaciones. ¿Qué pasa en México? Pues en México creo que tenemos un parteaguas, antes y después de la Ley Federal de Responsabilidad al Ambiente. ¿Cómo estaban las cosas antes de esta Ley General de Responsabilidad Ambiental? Bueno, pues la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente contenía una serie de disposiciones relativas a la responsabilidad por el daño ambiental que complementaban a las reglas del Código Civil, porque de hecho el artículo 203 de la LEGEPA decía que en el caso de la generación de daños al ambiente, este debía repararse en los términos del Código Civil, y establecía un plazo de prescripción de 5 años a partir de que la causa se hubiera producido. También la LEGEPA estableció un estándar de reparación en el artículo 152 y decía, bueno, si un suelo está contaminado, este se restaura cuando el suelo se puede usar en aquel uso que establece el programa de desarrollo urbano o el programa de ordenación ecológica. Era muy restrictivo, solo se refería al tema de contaminación del suelo, no realmente al daño ambiental. En el artículo 151, la LEGEPA hablaba de la responsabilidad por el manejo de residuos peligrosos y la imputaba a quien los generara. No importaba si quien los generó traspasaba esos residuos a una empresa para su transporte y confinamiento. Digamos que la responsabilidad acompañaba a la generación de los residuos peligrosos. Es una LEGEPA. La Ley General de Vida Silvestre, de hecho, fue la primera ley que se refiere al tema de la responsabilidad por daños al ambiente. E incluso esta ley señaló que el monopolio de la acción por daños a la vida silvestre le correspondía exclusivamente a la Profepa. La ley tiene un defecto muy criticable, que es que solo podía accionarse por daños a la vida silvestre si el daño era producto de un acto ilícito, y no contemplaba aquellos casos en los cuales el daño podría haberse producido por un acto riesgoso, no ilícito. También estableció una jurisdicción específica y dijo que los jueces de distrito federales serían los competentes para conocer estas acciones, pero al final volvía a remitir al Código Civil, al sistema de responsabilidad civil. Luego tenemos la LEGEPEGIR. La LEGEPEGIR en realidad no habla de daño al ambiente, habla de daños a la salud, ¿no?
y establece un sistema de responsabilidad por contaminación, no por daño. Y luego señala una serie de normas sobre la remediación de sitios, y algo interesante es que establece la obligación de remediar y que habla de la responsabilidad solidaria de los propietarios de los suelos contaminados. Es decir, un adquirente de un suelo contaminado es solidariamente responsable con quien fue el propietario cuando la contaminación ocurrió. Y como decía, algo interesante es que establece la obligación de remediar, ¿no? Luego tenemos la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que en realidad se refiere mucho más al tema del riesgo y no al daño propiamente, aunque habla también de una indemnización en caso de daños, pero no contiene mayores reglas. Lo mismo ocurre con la Ley de Aguas Nacionales, donde absurdamente se dice que será la autoridad la que intervenga en los casos en que haya daño ambiental para su reparación, ¿no? Parece completamente absurdo. ¿Qué pasa más recientemente? Bueno, más recientemente pasa que se reforma la Constitución y en el artículo 4 constitucional, en donde en 1999 se había incorporado el derecho al ambiente adecuado, se agrega una parte nueva, que es el principio de la obligación de reparar el daño ambiental, como un complemento del derecho al ambiente adecuado. En segundo lugar, se dan una serie de reformas de carácter procesal en la legislación ordinaria y también ambiental que tienen que ver con el interés jurídico. Un reconocimiento más amplio del interés jurídico, que había sido uno de los problemas para ejecutar acciones cuando hubiera daños ambientales. Y finalmente la emisión de una ley federal de responsabilidad ambiental. Todo esto lo pueden ver también en la presentación, donde hay un cronograma y vamos, digamos, por años. 1999 se reforma el artículo 4 constitucional para incorporar el derecho al ambiente adecuado. 2010 se reforma la Constitución, el artículo 17, para dar fundamento a las acciones colectivas, y las acciones ambientales van a ser típicamente acciones colectivas. En el 2011 se reforma el artículo 180 de la LEGEPA para reconocer, junto al interés jurídico estricto, el llamado interés legítimo de la comunidad afectada por una resolución emitida por una autoridad en materia ambiental. Esto permite que la comunidad afectada pueda ir a juicio, a anular, a buscar que se anule una resolución que considera, por ejemplo, de impacto ambiental, que considera inadecuada. En 2011 también se modifican los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución, que se refieren al juicio de amparo. El juicio de amparo, que había sido diseñado para proteger a las garantías individuales, ahora con esta reforma puede ser usado para proteger intereses de carácter colectivo, como lo es el interés jurídico en la protección del ambiente. También en 2011 se modifica el Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo primero. Y esto es muy importante, porque ese artículo primero desde origen decía que solo puede ejercer una acción de carácter civil, digamos una acción por daños, el directamente afectado. Con esta reforma se dice, esa regla, que es una regla tradicional, clásica, no aplica cuando se trata de intereses de carácter colectivo, es decir, por ejemplo, intereses en materia ambiental. En 2012 se modifica la Constitución, como hace rato comenté, para incorporar en el artículo 4, junto al derecho al ambiente adecuado, el principio de la obligación de reparar el daño ambiental. En 2013, como consecuencia de la reforma constitucional en materia de amparo, pues se dicta una nueva ley de amparo que ya gira en torno a esta idea de los intereses colectivos. Y finalmente, en 2013, se reglamenta el principio constitucional de la obligación de reparar, previamente incorporado, como lo comenté, a través de la emisión de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Esta ley se publica en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013. El objeto de esta ley. Según el artículo primero, esta ley regula la responsabilidad ambiental que nace de daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos en el artículo
17, es decir, a través de acciones colectivas, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Entonces, si leen con detalle ustedes ya por su cuenta este artículo, podrán caer en la cuenta que el régimen de responsabilidad y reparación y compensación que establece la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental solo resulta aplicable si se actualizan dos supuestos. Número 1, que ocurra un daño al ambiente. Y número 2, que la responsabilidad por ese daño pueda ser exigible a través de acciones colectivas, de esas acciones colectivas a que se refiere el artículo 17 constitucional, o de esos procedimientos alternativos de solución de controversias que regulan la propia Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Eso es, digamos, su objeto. Ahora bien, ¿cuál es, digamos, la estructura fundamental de esta ley? Bueno, número 1, esta ley regula la responsabilidad que nace de daños al ambiente. Entonces deberíamos entender que ya no se va a aplicar el Código Civil cuando se trate de daños al ambiente, sino esta ley. 2, establece, sin embargo, un sistema de responsabilidad típicamente civil con algunas modificaciones, muy pocas por cierto. Por ejemplo, reconoce una legitimación procesal más amplia y claro, no podía ser de otra forma, ya la Constitución lo ha reconocido, ya el Código de Procedimientos Civiles lo ha reconocido, esta ley no podía ir atrás, al menos en esa parte. Aunque ustedes lo saben y quizás luego lo analicemos, el Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce una legitimación más amplia a las organizaciones no gubernamentales que esta ley. Por eso, en reciente resolución de la Corte Suprema, se ha declarado que esta ley es inconstitucional porque es regresiva, porque limita el derecho que antes dio el Código Federal de Procedimientos Civiles. Otro tema interesante es la prescripción de la acción. Aparentemente, esta ley es muy novedosa, es de avanzada, porque establece que la acción por daños al ambiente prescribe en 12 años. Sí, más que el Código Civil. Pero lo interesante es que esta ley es otra vez regresiva, porque son 12 años que se cuentan a partir de la producción del daño y sus efectos. ¿Cuál es la tendencia mundial? Que la prescripción se cuente a partir de que cesan los efectos del daño y no de que el daño se produce, porque entonces bastaría con que una persona diga yo conocí los efectos del daño hace 20 años para que se sostenga que ya prescribió. Y otra cosa que es terrible de esta ley es que exige que se pruebe el vínculo de causalidad entre el daño y la conducta que lo produjo. Para aquellos que hayan visto la película de John Travolta, Una acción civil, recordarán que lo más complicado en materia ambiental es establecer ese vínculo de causalidad y que por eso la tendencia mundial es que el vínculo se presuma o que la carga de la prueba se revierta en el presunto culpable y no en la víctima, ¿no? Entonces esta ley es regresiva. Por otra parte, también se refiere, junto con el sistema de responsabilidad civil, refiere a un sistema de responsabilidad civil y a otro de responsabilidad penal. Crea un fondo ambiental de reparación que se forma básicamente con las indemnizaciones de carácter económico provenientes de los procedimientos que regula. Crea un sistema alternativo de solución de controversias, la mediación, etc. Y finalmente asigna la jurisdicción para conocer de casos de daños al ambiente a los jueces de distrito. La ley es muy curiosa porque dice deberán crearse jueces de distrito especializados, pero si no se crean no importa, que los actuales jueces se hagan cargo de esto, ¿no? Uno de los principales problemas que tiene esta ley es que no logra definir cuál es el objeto jurídico que tutela y por lo tanto fracasa al intentar definir qué es el daño ambiental. Y si esto es así, esto hace que esta ley sea completamente inaplicable, ¿no? ¿Cómo define la ley al daño ambiental? Fíjense: pérdida, cambio, deterioro, menoscabo o modificación. Todo eso, compañeros, es exactamente lo mismo. Caemos en el absurdo de decir se venden listones de todos los colores y también azules. Eso está de más. Pero ese cambio o modificación
tiene que ser adverso y tiene que ser medible. ¿No? ¿Sobre qué recae esa pérdida, cambio ulterior adverso y medible? Sobre los hábitats, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, los servicios ambientales. Es decir, se confunde, esta ley confunde al objeto de tutela de la legislación ambiental, que es el ambiente, con los elementos que lo integran. Y al confundirlo, no logra entonces acotar qué es el daño ambiental y por lo tanto será una ley que fracase completamente. ¿Cómo pretende esta ley reparar el daño ambiental? Bueno, básicamente la ley dice que la reparación de los daños ocasionados al ambiente consistirá en restituir a su estado base los hábitats, ecosistemas, elementos, recursos naturales, condiciones químicas, físicas o biológicas y las relaciones de interacción que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que proporcionan, mediante dos cosas. La restauración, tres cosas: la restauración, el restablecimiento, el tratamiento, la recuperación y la remediación. Es absurdo, completamente absurdo. Esta ley dice, el daño ambiental se repara reparándolo. Por Dios. ¿No? Realmente es una ley muy mal estructurada, seguramente negociada fuera del Congreso, y por eso es una ley que no tiene una estructura lógico-jurídica. ¿Qué podemos decir como conclusiones? Contradice las tendencias del derecho ambiental comparado y de la doctrina. Es inconstitucional porque además es una ley federal y la Corte ha dicho que las leyes ambientales tienen que ser generales. Entonces esta ley es federal y priva a los estados de legislar la materia. Es regresiva, ya lo comentamos, va hacia atrás y por lo tanto, compañeros, abre también la puerta a la corrupción. Yo les invito a que lean el nuevo documento que hemos subido sobre este tema mucho más amplio y que lo debatamos en nuestro siguiente chat en vivo. Hasta luego.